Hoy quiero hablar de una acción que Dios nos pide. No voy a usar muchos versículos porque quiero centrarme más en esa acción, en poder meditar en lo que estamos haciendo. Y yo creo que una de las razones por las cuales Dios nos ha llevado en este confinamiento es para poder reflexionar en las acciones que estamos haciendo y no solamente entre nosotros, sino hacia Él. En el Antiguo Testamento, Dios le pidió y le enseñó al pueblo de Israel que lo primero es de Él. Dios puso mucho énfasis en este principio, tú lo vas a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en las leyes, en Deuteronomio y aún en muchos otros pasajes. Se ve la explicación de por qué Dios pide que Él tenga las primeras cosas. Por ejemplo, en Números capítulo 3, verso 13, en la versión Reina Valera 60, dice así la Escritura, Números capítulo 3, verso 13: porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. O sea, Dios pide, dice, es mío, ni siquiera es una opción. Todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, son míos. Lo primero, el primer fruto que tú tengas de tu vida, de tu matrimonio, de tus animales, el que abra matriz, ese primero, ese va a ser mío. Y después en Éxodo capítulo 34, verso 26, la primera parte, dice así la Escritura: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Otra cosa que también pide Dios es el primer fruto de la tierra, de la primera cosecha, lo primero que ellos recibían, tenían que aportar lo primero. Entonces Dios pone este principio muy importante en el pueblo de Israel de entendimiento de que lo primero era de Él. ¿Por qué este principio? Porque las cosas primeras, lo primero que nosotros recibimos, lo primero que nosotros hacemos, lo primero que se hace en la tierra, son valorados de una manera especial y única porque no será repetido. Realmente es la primera cosa que se hace. Dios nos pide las primicias porque el valor de lo primero es muy especial para nosotros los seres humanos. Nosotros, como vivimos en el tiempo, o sea, nosotros nacemos, ¿verdad?, por primera vez, no habíamos nacido antes, entonces crecemos. Yo decía una vez, cada año que celebramos, que cuando cumplimos un año más de vida, pues ese primer año que tienes 30 años, o el que tienes 35, el que tienes 40, la edad que tengas es lo primero, porque nosotros entramos en el tiempo. Entonces, como no somos eternos, no existimos en la eternidad, sino tuvimos un comienzo, y estamos en este tiempo, entonces cada cosa primera que hacemos o que experimentamos, para nosotros es impactante porque es la primera vez. Nunca antes lo habías experimentado, nunca antes lo habías tenido. Y como es la primera vez, pues va a ser la única, porque ya la segunda vez ya no será la primera vez. Entonces siempre lo primero es valorado por nosotros los seres humanos como algo muy, muy especial. Por eso Dios pide las primicias, porque eso primero es de un valor especial, y eso significa que al traérselo a Dios o dárselo a Dios o saber que es de Dios, pues Dios ocupa y debe ocupar un lugar especial en nuestro corazón y en nuestra vida, porque pues tenemos ese principio y seguimos en ese caminar. El primer lugar en cualquier competencia es valorado.
De repente vemos ahí en los Juegos Olímpicos, que por cierto fueron cancelados, ¿verdad?, este tiempo, pero cuando vemos los Juegos Olímpicos sí vemos un estrado de tres, el primero, segundo y tercer lugar, pero siempre la gente se acuerda del primer lugar. Y si vas a la siguiente Olimpiada, la gente habla del que hizo el primer lugar, no habla del que hizo el segundo lugar. Cuando hay competencias de fútbol, también, pues la gente de quién se acuerda, pues del primer lugar. De hecho, ese último partido que se juega tanto en los torneos de fútbol nacionales como en la Copa Mundial, se están jugando el primero y el segundo lugar, pero ¿quién es el que celebra? Pues el primero. Y aunque el otro fue el segundo, o sea, de todos los demás participantes, la gente se acuerda del primero, no del segundo lugar. ¿Y quiénes celebran? Yo nunca he visto que celebren y se gocen. ¿Quién es el que da la vuelta al estadio? ¿Quién es el que toma la copa? ¿Quién le echa el confeti? Al primer lugar. Y el segundo, pues no aparece. ¿Quién se va en las calles y en los carros y celebra? El primer lugar, no el segundo lugar. Porque nosotros tenemos ese concepto. Lo primero es especial. El primer vuelo del ser humano nos acordamos. ¿Sabe quién sabe el segundo lugar? El segundo vuelo, pues no sabemos, pero el primer vuelo del ser humano realizado por los hermanos Wright en 1903, es el que nos acordamos, es el que todo el mundo celebró, el que todo el mundo fotografió, del que todo el mundo habla. Del segundo vuelo, ni quien se acuerde. La primera llamada por teléfono, la primera que se realizó, dónde se realizó, quién la realizó, ¿verdad? Fue por Graham Bell en 1876. Bueno, pues es la que se recuerda. La segunda, ¿o quién se acuerda de la llamada 100, de la llamada 5? Pues nadie. Todo el mundo se acuerda de la llamada primera. La primera vacuna realizada por Edward Jenner en 1796, también es la que se celebra. La segunda, la tercera. Ahorita estamos buscando una nueva vacuna. Y todo el mundo está interesado en las vacunas, pero la primera que existió, pues ahí está marcada. El primer libro impreso, que fue la Biblia, eso también se marca, se reconoce. ¿Cuántos libros más se imprimieron? ¿Qué otros libros no se recuerdan? Solamente el primero. ¿Quién fue el primer ser humano en pisar la luna? Pues nos acordamos de él. Armstrong, ¿verdad? Neil Armstrong, es el que nosotros nos acordamos. Del segundo, que había otro ahí. ¿Quién se acuerda del nombre? Pues casi nadie, porque él no bajó o bajó después. Uno se acuerda del primero. La humanidad queda impactada por las primeras cosas. Porque es lo primero. Jamás el ser humano había pisado la luna, y entonces se hace todo este aparato. Todo el mundo estaba, yo recuerdo todavía que estábamos ahí viendo en la televisión cuando este personaje estaban diciendo las noticias y puso su pie en la luna. Bueno, fue algo especial. Después hubo más viajes. El hombre ha ido más veces a la luna, pero ya no hacen tanto alboroto. Porque una vez que sucede lo primero, lo segundo va tomando menos importancia, lo tercero, lo cuarto, y entre más suceda, pues más se nos olvida. A nivel personal, como yo te decía, hay cosas que nunca hemos vivido porque pues nunca habíamos existido. Entonces las primeras experiencias que tenemos son muy especiales, son emocionales, sentimos cosas que jamás habíamos sentido, experimentamos cosas por primera vez y es lo que queda en nuestro recuerdo. Son cosas que nos impactan. Todos tenemos recuerdos de las primeras cosas que hicimos. Las cosas que hicimos por primera vez, lo recordamos, muchas de esas cosas. Hicimos muchas, pero las recordamos, y más cuando tuvimos conciencia. Pero lo recordamos. Porque nunca lo habíamos hecho antes. Yo me acuerdo todavía hace tiempo, y yo recuerdo el primer día que fui al kinder, cuando me desprendí de mi hogar, de mis padres, y me llevaron a la escuela, y todavía lo recuerdo. No fue muy grato ese día, pues el lloradero de siempre, pero lo recuerdo porque fue algo que impactó mi vida. Después fui a la primaria, después fui a muchas otras escuelas y no recuerdo los demás días, pero ese día sí lo recuerdo. Recuerdo también
la primera vez que viajé solo en el camión. Yo siempre iba con mis hermanos, tengo 5 hermanos mayores que yo, entonces siempre que quería algún lugar, pues vete con tu hermano y vas con tu hermano. Y un día dije, ya me quiero ir solo, porque eso de andarle rogando a los hermanos era fastidioso. Tenía que hacer unas compras para mi uniforme, que entraba a la secundaria, todavía lo recuerdo, y dice mi mamá, pues vete solo, me dio para el camión, y me subí al camión por primera vez. Y fue una experiencia pues temerosa, emocionante, me sentí ya mayor de edad, dije, wow, ya lo que estoy realizando en mi vida, por primera vez solo vengo en camión, ya soy todo un hombre maduro. Y pensé en muchas cosas muy especiales, porque ya había viajado en camión solo. Después lo hice muchas veces y después hasta me hartaba de ir en el camión. Pero la primera fue muy especial. La primera vez que también viajé en avión, lo recuerdo mucho, ya fue a una edad ya más grande, fue a los 21 años, la primera vez que yo viajé en avión. Y yo me acuerdo que iba muy emocionado, hasta le dije a la azafata, oiga, estoy muy nervioso, deme algo, y me dio una pastilla, quién sabe qué me dio, pero que supuestamente para los nervios. Y ya iba yo volando y pues impactante, ¿no? Pues ver las nubes desde arriba, ver las ciudades tan pequeñitas. Y yo de repente veía gente ahí dormida en el avión. Decía, pues qué tontos, cómo que desaprovechen esta gran oportunidad de estar aquí en el avión y ver lo que está pasando y ver las nubes, el cielo y todo esto maravilloso. Decía, qué tontos, porque era la primera vez. Después tuve la oportunidad muchas veces de ir y después el que me dormía era yo, porque ya vas tantas veces en avión, ves tanto el cielo. Por ejemplo, los famosos eclipses lunares y de sol, digo, ya he visto varios, ya ni los veo, que la luna se va a poner roja, dice, ya la he visto muchas veces, dices, ya, o sea, ya es suficiente lo que he visto, pero las primeras veces ocupan un lugar especial. El primer día de trabajo lo recuerdo, el primer día que yo fui a trabajar en una oficina, también lo recuerdo, muy impactante, no fue una buena experiencia, duré solamente un día en ese trabajo y salí por muchas cosas que pasaron, pero ahí está presente. Después entré muchas veces a otros trabajos y esos días no me acuerdo. Las primeras experiencias de la vida son impactantes, nos impactan, nos hacen sacar emociones jamás sentidas antes, nos hacen pensar cosas, sentimientos que jamás habíamos experimentado, únicos, porque te digo, después vuelven a pasar y ya no sucede igual. Es como la mujer, ¿verdad? Que por primera vez da a luz un hijo, la primera vez que da a luz un hijo, jamás había tenido un hijo antes, jamás había experimentado lo que es dar a luz. Y ese día que tiene a su hijo, pues lo recuerda. Es impactante, por primera vez ve cómo esa persona que sentía por dentro, todo lo que pasa en ese alumbramiento y después tener a su hijo en sus brazos es una experiencia especial. El primer hijo, por eso Dios decía, dame el primer hijo, porque ese es el especial, es la primera vez que tú lo vas a tener y ese hijo es mío. Yo veo también a las mamás, ¿verdad? Las primerizas, las que tienen su primer hijo, la primera vez que su hijo le dice mamá, wow, hacen la gran fiesta, mi hijo me dijo ma. Y ya, a fiesta, casi celebran, vamos a rentar un salón de fiestas porque mi hija dijo ma, o mi hijo dijo ma. Y ya después el niño va creciendo, 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 y después mamá, ya cállate, hasta le dice el niño, ya. Estoy harto. Y primero se emocionó de la primera, pero ya tantas veces le ha dicho mamá que dice, ya cállate, ¿qué quieres? Vean cómo lo primero es muy diferente a lo segundo. Los papás primerizos, ¿verdad? La primera vez que ven a su hijo y lloran y se emocionan, es que es parte mía y está ahí, qué emoción, y lloran y filman y casi les sale lo poeta y dicen cosas muy bonitas y besan a la esposa, gracias por este hijo que me estás dando. Pero cuando viene el segundo dice, ay, qué lindo niño, qué bueno, tengo otro hijo. Cuando llega el sexto dices, hijo, otro hijo más que alimentar. Y ya ni piensa, ¿verdad? Ya lo único que piensa son las cuentas que tiene que hacer ahora para poder rendirle más el dinero que tiene. O sea, son cosas
diferentes, experiencias diferentes. Ahora también hay recuerdos por primera vez desagradables. Nunca había sentido un temblor, la primera vez que sientes un temblor, lo que sientes, ¿no? Ya en México, otra vez la alarma sísmica, ahorita bajamos. Ya como que estamos acostumbrados, ¿verdad? Aunque están fuertes, este último que estuvo fuertecillo, estamos ahí moviéndose todo y no nos espantamos tanto como el primero. O tu primer asalto en la Ciudad de México, la primera vez que te asaltaron, todo lo que sentiste, ¿va? Que te pusieron la pistola enfrente, te quitaron tu reloj, ya no sabían ni qué hacer, muchos hasta se hicieron en los pantalones cuando fue su primer asalto, ya después muchos hasta clientes son. Otra vez tú, sí, mira, pues ya sabes, ¿no? Entonces, sí, así mi teléfono, la cartera, el dinero, y hasta le dicen, bueno, por cierto, es el último, es la última generación, ahí te lo doy, bueno, nos vemos y después nos vemos otra vez, ya casi bien amistosos, ¿no? Porque tantos asaltos tienen. Tu primer choque, la primera vez que chocaste, cómo te sentías, el golpe, cómo lo sentiste, lo platicabas a cada rato, ya después de tantos choques que has tenido, se te olvidan. Tu primer mal negocio, lo recuerdas cuando hiciste, y otros cuantos has tenido, y dices, bueno, yo tengo experiencia, a veces se gana y a veces se pierde. Entonces sí, son cosas que vivimos por primera vez, son emociones, son momentos especiales, porque es la primera vez que lo vives, entonces tu cuerpo reacciona por primera vez a esa situación, entonces tú experimentas cosas emocionales, cosas importantes, sentimientos, pensamientos, deseos, muchas cosas que suceden en el momento que te pasa por primera vez. Pero estas primeras cosas son momentáneas, ¿verdad? Son periodos cortos, son emociones que no duran mucho porque es la primera. Y te digo, si te pasa otra vez, pues como que ya dices, bueno, ya te vas acostumbrando, pero el impacto del primero es lo que se te queda grabado. Ahora, no siempre estas cosas son por periodos cortos, ¿verdad? Como el primer choque, tal vez te duró un ratito, un día, tal vez la emoción de tu hijo un tiempo, pero hay cosas que duran más tiempo todavía, duran más, son más alargadas por primera vez y donde sientes sentimientos muy especiales, cosas muy, muy fuertes y pueden durar meses o años. Yo veo como por ejemplo la primera vez que te enamoras, ¿no? Las personas la primera vez que se enamoran, pues todo lo que sienten, o sea, nunca se habían enamorado, eran unos niñitos, pasan de adolescentes donde se pelean con todas las mujeres, le jalan la cola de caballo a todas las mujeres y ¡boom! De repente ven a una muchacha, o viceversa, ven a un muchacho y ¡fum! Algo sienten, algo les impacta y se enamoran, sienten cosas y emociones que jamás habían sentido. Muchos los describen con hormiguitas en la panza o mariposas en la panza, choques eléctricos, no sé cuántas cosas pueden describir, pero son cosas especiales y es la primera vez que te enamoras. Después te vas a enamorar otras veces, pero esa primera vez fue algo especial, fue algo importante en tu vida y te impactó, porque fue la primera vez que sentiste estos sentimientos. Amas a tu papá, amas a tu mamá, y como de niña, pues el héroe era tu papá y era Superman y nadie como tu papá, y llegaban los chavitos y tú defendías a tu papá, o viceversa, a tu mamá. Pero cuando creces y te enamoras, es un impacto muy fuerte. Y aunque tal vez no te casaste con esa persona, finalmente también hay otro amor, ¿verdad? Cuando te enamoras por primera vez de otra persona. Muchas veces sucede que no te casaste con la jovencita de la secundaria que te enamoraste o la vocacional. Pero después pasa el tiempo y también hay otro impacto, ¿va? Cuando
ves a una persona, ya ha habido muchos enamoramientos así, le llaman a primera vista, donde ves a esa persona y te impactó. O sea, algo sucedió. Viste a esa mujer o a ese hombre y te enamoraste, sentiste cosas por primera vez que no habías sentido. Estaba leyendo un poco la historia de el príncipe Enrique y Meghan de Inglaterra, que este joven pues era bien locochón, andaba de aquí para allá, una vida pues cada rato lo andaban los paparazzi sacando todas las cosas que hacía. Y él dice que una ocasión fue a una fiesta allá en Hollywood y vio a Meghan. Y dice que se enamoró, o sea, se enamoró perdidamente de ella. O sea, ¿quién sabe qué sintió este personaje, príncipe, había tenido mujeres antes de todos los colores y sabores? Una vez lo habían atrapado en una fiesta ahí, toda mala fiesta, ¿no? Con muchas mujeres, pero después de esto, dice que en esa fiesta vio a esa mujer y se enamoró. Y la historia cuenta, ¿verdad? Que, bueno, tú ves la historia, ves los reportajes, a tal grado ha llegado este amor que ya renunció a la corona, ya renunció a sus obligaciones como príncipe de la corte de la reina Isabel y se fue a vivir a Los Ángeles con su esposa. O sea, lo que ha hecho este hombre, porque ¿qué le hará sentir esta mujer? Cada vez que la ve, cada vez que está con ella, ¿qué sentirá? Que es capaz de sacar sentimientos y pensamientos y acciones y reacciones que tal vez él nunca se imaginó tener. Porque así es cuando nos enamoramos por primera vez. Y tú, yo creo, hay muchas historias aquí en la iglesia también y me han platicado muchos matrimonios de cómo se enamoraron y cómo la vio, iba pasando por la calle y de repente su corazón quedó ligado al de ella y la siguió y muchas historias de esas. Pero digo, esas reacciones y románticas y he sabido de hermanos, ¿verdad?, de aquí de la iglesia que por el amor de una mujer son capaces, él vivía hasta el norte de la ciudad y ella vivía hasta el sur de la ciudad. Todos los días iba por ella al trabajo y la llevaba a su casa y se regresaba a la suya. Por años lo hizo. O sea, ¿qué es lo que te hace hacer el amor? Cosas, sacrificios inimaginables, cosas románticas. ¿Cuántas veces hay hombres y he visto que todos los días le regalan una cosa a su novia? Todos los días. Llevan 3 años de novios y todos los días un regalito. O son súper atentas con ellas. Que se va a bajar del carro, no, permíteme. Y ya le abre la puerta. Y que hay un charco, se quita su chamarra ahí, Calvin Klein que acaba de comprar y se la pone. No te manches los pies, son hermosos tus pies y su chamarra ahí toda mojada. ¿Por qué pueden hacer eso? Por los sentimientos que produce. Y pasa el tiempo y ¿qué sucede? Mi amor, en la puerta, ya ábrela, estoy cansado. Hoy el charco, pues ni modo, después te lava los pies. O sea, cambian las cosas, las circunstancias, ese amor, esos sacrificios. Después trabaja 2 cuadras y le dice, mi amor, ¿pasas por mí? No, estoy muy cansado, vente caminando, está muy cerca. Y antes iba hasta Xochimilco, ¿no? Por allá. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque ya no siente lo que sintió la primera vez y la ama. Te aseguro que ama a su esposa, yo lo veo, se quieren mucho, pero de repente platico con los matrimonios y me platican cómo se conocieron, lo que hacían y ahora hacen cosas diferentes. Dice, bueno, es que el tiempo enfría el amor. O el tiempo ya no se puede tener romanticismo. No es cierto. El primer amor puede durar el tiempo que quieras. Hemos visto ahí fotos, ¿no?, de 2 viejitos, todavía todos viejitos, chochos, ahí todos arrugaditos y besándose. Dicen, bácalas. Pero para ellos es un super beso. ¿Por qué? Porque son sentimientos que ellos producen. Porque todavía siguen en su primer amor. Pero otros han dejado los sentimientos a un lado.
El Señor Jesús le pidió al apóstol Juan que le escribiera esto a la iglesia en Éfeso, pero yo creo que sigue siendo una carta para nosotros como la iglesia de Cristo. Y quiero que vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Y dice así la escritura, versión Reina Valera 60. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Quién es? Jesús. O sea, Jesús dice estas palabras. Jesús le dice a su amada. Saben los sentimientos de Jesús hacia nosotros, del Señor Jesús no han cambiado. Él nos sigue amando con la misma pasión que lo hizo en la cruz. Él nos sigue amando igual. Él sigue ansioso de que estemos con Él. Él sigue expectante de que otro pronto esté tomando la cena con nosotros, esa copa de vino con toda su iglesia. Él lo sigue esperando. Él sigue apasionado por nosotros. Por eso le dice estas palabras. Escríbele esto, dice al apóstol Juan, escríbele esto a mi iglesia. Dile esto. Si yo conozco tus obras, estoy al pendiente de ti. Te veo, te escucho, estoy atento a tus acciones, a todo lo que haces. Yo veo tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente. Y fíjate, dice, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. O sea, el amor también, Jesús reconoce, el Señor Jesús reconoce, iglesia, me amas, yo lo sé. Me quieres, como cuando el esposo le dice, la esposa siempre son más cariñosas y expectativas de que el hombre lo demuestre. Es que no me dices que me quieres. Si ya lo sabes, ¿para qué te lo digo? Ya sabe, y la ama, o sea, de verdad la quiere, ¿no? Pero dice, ya te lo he dicho muchas veces, ya para qué te lo digo otra vez, ya lo sabes. Así casi ya. Y la otra quería que le dijera, sí, terroncito de azúcar, te amo mucho. Pero el otro, ya sabes que sí, ¿ok? Punto. Y la ama, o sea, y sigue y trabaja por ella y se desvela y se echa muchos problemas allá en el trabajo por su esposa y se sacrifica, ¿verdad? Se quería comprar su Xbox y sus juegos, pero no lo hace para comprarle su vestidito a su esposa. Hacen todos los sacrificios, pero algo tienen. Ve verso 4. Dice, pero tengo contra ti, dice el Señor Jesús, que has dejado tu primer amor. O sea, me amas, pero ya no me amas como al principio, ya no me amas con las mismas emociones, con la misma reacción, con las mismas cosas que sentiste la primera vez, ya no me amas así. Y así son las esposas o los esposos, es que ya no me tratas como antes. Es típico que la esposa le diga al esposo, y cuando arreglamos problemas familiares los pastores, es lo típico que dicen las mujeres, es que ya no me trata igual, ya no me abre la puerta del carro. Y para una mujer era importante que le abrieras la puerta del carro. Dices, es que pues tengo gota en el pie, entonces no puedo abrir la puerta. Y puede dar todas las excusas, pero la mujer siente que ya no. O sea, ya no me amas con la misma intensidad. Y el esposo también se puede quejar de muchas cosas de la esposa, que ya la esposa no hace con la misma intensidad de la primera vez, de los primeros sentimientos que tenías, de la primera reacción que tuviste al enamorarte de esa mujer, las acciones que tú hacías, dejaste de hacerlas y entonces dejaron enfriar ese amor. Y esas acciones que ya no haces con la misma intensidad hacen que el amor no se vea igual. Porque ve lo que dice el verso 5. Recuerda, por tanto, o sea, recuerda. Ve tu pasado. Tú eres una persona que estás en el tiempo y tienes que ir al pasado, lo que hacías antes, para entonces reaccionar en el presente. Entonces el Señor Jesús le dice a su iglesia, recuerda lo que hacías al principio. Recuerda. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieras arrepentido. O sea, haz las primeras cosas. Ya no las haces. Cuando nos convertimos, ¿va? Y Jesús impacta nuestra vida, fue un impacto muy fuerte. Yo lo recuerdo, o sea, a mí me impactó. Yo lloré cuando recibí a Cristo toda una semana. Cada vez que iba al altar lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y volví a llorar. Porque impactó mi vida. Y estaba dispuesto a todo. Yo quería estar en la iglesia todo el día. Casi hasta me reprobaban. En la escuela me acuerdo una ocasión estaba la compañera que me predicó el evangelio en plena clase con el maestro. Me estaba explicando un versículo de la Biblia y yo estaba bien emocionado, ¿no? Ahí metido con ella en plena clase. Y en eso el profesor me hace una pregunta, Alanis, tal pregunta y yo ni le hice caso. Hasta que la tercera vez, Alanis, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te hice una pregunta. Ah, perdón, profesor, no oí. Porque yo estaba embelecido con la Biblia. Me apasionaba, yo estaba dispuesto a dar todo. Y era una emoción impresionante, predicaba el Evangelio a todos, hacía muchas cosas. Yo creo que todos hemos vivido estas experiencias. Lo hacemos por amor a Jesús. Nos enamoramos de Jesús al reentregar nuestras vidas a Él. Es un impacto muy fuerte. Queremos cambiar, queremos ser diferentes, queremos hacer todo lo que Jesús dice. Nos devoramos la Biblia, oramos todos los días. ¿Por qué? Porque estamos enamorados de Jesús. Es un impacto. O sea, cuando Jesús llega por primera vez a tu vida, por primera vez, es un impacto muy fuerte. Y te enamoras de Él. Y haces cosas locuras por Jesús. Yo me acuerdo que yo me convertí a los 16 años, casi 17, y cuando estaba haciendo mi servicio militar a los 18, un poquito más de los 18, a veces por la iglesia, por ir va a haber un seminario especial en la iglesia y Dios se va a manifestar y entonces faltaba al servicio militar. Y cada vez que yo faltaba al servicio militar era a la siguiente te quedabas pues guardado, ¿verdad? Porque habías encarcelado porque no había sido el sábado anterior. Y muchas veces lo hice con tal de ir a la iglesia. Y eran unas faenas bien feas, ¿verdad? Que hasta te ponían a lavar los baños asquerosos de los soldados y todo, y te aguantabas, pero decías, por Jesús lo hago, no me importa. Porque estás enamorado. Y ven lo que dice aquí el Señor Jesús, yo conozco tus obras, pero llega el momento en que pasan los años de cristiano, y nosotros perdemos ese primer amor, perdemos esas primeras acciones que hacíamos por Jesús, ya no las hacemos. Y trabajamos mucho, dice, yo conozco tu trabajo, y trabajamos y hacemos, y vamos a la iglesia y servimos, y los ensayos, y todas las estar horas ahí en multimedia, y en los servicios y todo, y te cansas y llegas bien noche. Pero ya no son las primeras acciones. Ya no hay detalles hacia Dios. Ya estás en la alabanza, tocaste y te vas a la vuelta. No te interesa la palabra ya. Es como muy enamorados, ¿no? Antes, al principio, no se querían ni separar. Mi amor, ¿a dónde vas? Nada más voy a la tienda. Voy contigo. No quiero que te vayas. No quiero sentirme solo sin ti. Ya después me voy con mi mamá una semana. Ay, vete, así descanso yo. Vete una semana, no hay problema. Y la ama. Y trabaja por ella y trabaja por sus hijos. Pero ya no hay las acciones. ¿Sabes? Las acciones son muy importantes para demostrar mi primer amor. Ve lo que dice el Señor Jesús aquí a la iglesia. Vuelve a tus primeras obras. O sea, vuelve a tus primeras acciones. ¿Qué hacías tú de recién convertido? Hazlo otra vez. Ven a la iglesia con la misma emoción que venías al principio. Oye la palabra con la misma emoción que lo oías al principio. Estudia la Biblia, haz todo tu servicio con la misma intensidad para que no pierdas tu primer amor. Para que sigas tú amando a Jesús
con ese primer amor. Ve que el Señor Jesús nos dice, vuelve a tu segundo, a tu tercer, a tu cuarto amor. No sé cuántos amores puede haber en un matrimonio. Yo creo que ellos tienen experiencia para decir etapa tal, etapa tal, etapa tal, donde ya no le abriste la puerta. La siguiente donde ya no le dices que te quiero, la siguiente donde dejaste de regalarle cosas, ni nada más eres el día de la madre y el de cumpleaños, nada más, ya sea todos los días. Y hay etapas, y esos amores van desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y no sé hasta dónde llega. El Señor Jesús no le dice, vuelve a tu tercer amor. No, y se vuelve al primero. ¿Por qué el primero? Lo que yo te decía anteriormente, porque el primero es el más impactante, es el más valioso. Es el más detallista, es el que da todo. El primer amor es el que da todo, no el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, es el primero. El primero es el que, tú debes amar a Jesús con el mismo primer amor como cuando tú lo recibiste. Si quieres tú medir el amor que tú le tienes a Jesús, al Señor, mídelo así, ¿qué hacías al principio y que ya no haces? Igual con los esposos. ¿Qué le dice el pastor al esposo? Pues abre la puerta, porque para ella es importante. Regálale otra vez su chocolatito ahí. Carlos V, todos los días, cómprate tu caja ahí de 100 y todos los días su chocolatito se lo vas dando todos los días, porque para ella es importante. Porque esos son los detalles del primer amor. Entonces, esas acciones a ti te hacen despertar las mismas emociones, porque el recuerdo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Te dice, recuerda. Y sabes, esas acciones que tú haces o que hacías con Jesús al hacerlas otra vez, recuerdas las mismas emociones que tuviste al principio. Por eso las esposas esperan eso, porque esa florecita que le dabas le causaba una emoción cada vez que tú se la dabas. Ese esfuerzo que ella veía que tú hacías por ella, le causaba una emoción de amarte más y decía, wow, pobrecito, se fue ahí con toda la violencia que hay en la ciudad y desde el sur hasta el norte se va. Hasta le hablaba, mi amorcito, ¿ya llegaste? Sí, mi amor, ya estoy bien. Porque demostraban cosas. Y también al que las hace, le hace el recuerdo otra vez de lo que sentía por ella. Entonces cuando tú le empiezas, dices, ay, si le abro la puerta o no le abro la puerta, ¿cuál es el problema? Es el primer amor, es una acción que trae recuerdos. Y esos recuerdos te van a llevar a sentir otra vez esas cosas que sentiste hace mucho tiempo. ¿No te ha pasado que de repente, a mí hay cosas que me gustan? Estaba platicando con un hermano y durante varios días me ha dicho, y no sé, siempre que me pregunta regularmente por WhatsApp, pastor, ¿qué comió? Le digo, caldo de pollo. Y después me vuelve a escribir y ¿qué comió? Caldo de pollo. Me tocó, porque como muchas veces caldo de pollo a la semana. Después me di cuenta y digo, bueno, como 4 veces caldo de pollo a la semana. De todas las formas, ¿verdad? Mole de olla, en caldo tlalpeño, pero es caldo de pollo. Y decía, bueno, ¿por qué me gusta tanto el caldo de pollo? Porque el caldo de pollo me trae muchos recuerdos. Es igual como el sándwich con café. Yo siempre me tomo un sándwich con café. El otro día fuimos con un hermano que abrió su negocio y le compramos 2 sándwiches. Fui con un hermano, él se comió su sándwich, yo dije, el mío no. Digo, el mío, dámelo y me lo llevo. ¿Pero por qué? ¿Cómo se lo quieres? Que aquí no tienes café. Y yo siempre el sándwich me lo tengo que tomar con café. Y hasta que llegué a mi casa, me pedí mi café, me hice mi café y me tomé mi sándwich. ¿Por qué? Porque todas las tardes yo iba con mi abuelita y ella siempre me daba un sándwich delicioso con café. Entonces para mí es un recuerdo. Y esa acción me hace volver a ese momento. Por eso el Señor Jesús nos dice aquí, haz las primeras obras. Haz lo que hacías. O sea, yo sé que haces muchas cosas ahora. Y trabajas y vas y vienes y ensayas y te sacrificas y limpias.
pero ya no haces las primeras cosas. Ya no sientes las cosas como las sentías antes. Por eso ya no te importa lavar aquí en la iglesia. Por eso ya no te importa si lees la Biblia o no lees la Biblia. Porque ya no tienes la pasión. Te decía yo hace un momento, el Señor Jesús tiene la misma pasión por ti que la tuvo cuando murió hace 2000 años por ti. Y sigue teniendo la misma pasión y el mismo amor por ti. Nosotros somos el problema. ¿Cómo volver a nuestro primer amor? Hacia Jesús. Haz las primeras obras, igualitas. ¿Qué estabas dispuesto? Yo recuerdo, había gente que estaba dispuesta a dejar su trabajo. Yo dejo mi trabajo, yo me voy a dedicar a la iglesia aunque no me den nada. O sea, cosas impresionantes que uno hace al principio. Hay gente que daba sus herencias. Yo recuerdo una vez un hermano que cuando íbamos a comprar este edificio, él me dijo, yo te doy mi herencia. Se acababa de morir su abuelita. Dice, yo te regalo mi herencia para la iglesia. Dije, no, nada más préstamela. Y dice, ahí se le estamos pagando, ¿no? Pero todavía. Pero es que nos hace llevar a hacer cosas impresionantes. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Haz las primeras cosas, haz las primeras obras. Demuéstrale a Dios, y no es por el mundo, no es para que se lo demuestres al pastor, ni se lo demuestres a la iglesia, ni siquiera a tu esposa. Es a Jesús. Señor Jesús, te quiero demostrar mi amor con mis acciones, y vas a ver que cuando tú hagas esas acciones que hiciste al principio, las emociones van a volver otra vez. Y tu pasión y tu amor de ese primer amor, que es especial. El primer amor es especial, no el segundo ni el tercero. Y me refiero no por matrimonio, sino por esa persona que tú amas. Es especial, fue especial. Sigue haciendo que siga siendo especial a través de las acciones. Y puedes llevarte 80 años, bueno, mucho, 60 pues, o 40 de casados, así, siendo el primer amor. Igual tu vida cristiana te la puedes llevar así siendo el primer amor. Yo te puedo decir estos días orando, decía, Señor, yo te amo mucho porque has sido bueno conmigo y tengo pasión por ti. Y empezaba a expresarle todas las cosas que siento por Él. Digo, Señor, te amo. Y aún quiero volver a cosas más profundas del primer amor que yo tuve con Cristo. Volver otra vez. Hacer acciones como las que hice cuando hice al principio, cuando recibí a Jesús. Vuelve a tu primer amor. Mira, yo sé que trabajas mucho. Haces mucho. Y a veces la iglesia está bien enfrascada en trabajo. Pero te olvidas de las acciones primeras. Y entonces el amor se enfría. Ve que el Señor Jesús dice, yo sé que me amas. Ve que le dice, yo sé que me amas. Pero el problema no es conmigo, es contigo. Yo te sigo amando igual. Porque finalmente Él es Dios, ¿verdad? Poderoso. Pero nosotros somos los del problema. Y por eso se nos pide a nosotros hacer las primeras acciones para que vuelvas a sentir las mismas cosas que sentiste al principio. Y puedas ser más efectivo en tus acciones, porque eso es lo que hace que el amor sea diferente y que tú mismo te enamores con eso. Y eso lo puedes practicar también en tu matrimonio, pero yo le estoy refiriendo a nosotros con la iglesia. La iglesia ha perdido el primer amor, trabaja mucho, ama a Dios y se defienden y hasta se pelean por el Señor Jesús y se rebaten y hacen cosas, muchas, pero ya no lo aman como la primera vez. Y ve la importancia de este primer amor, es que hasta el Señor Jesús le pidió en una profecía impresionante que le da a Juan, que escribiera eso a la iglesia. No al pueblo de Israel, a la iglesia. Y le dice a la iglesia, iglesia, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tus primeras acciones para que vuelvas a tu primer amor, porque ya lo dejaste. Ya dejaste de amarme con esa intensidad.
Me amas, yo lo sé, y trabajas por mí y haces muchas cosas, pero necesito que me ames como la primera vez por cuestiones tuyas. Y para que suceda así tienes que hacer las cosas primeras. Para que tu impresión vuelva a ser como la primera vez. Y tengas esas emociones. Es padre, o sea, yo recuerdo ese tiempo es maravilloso. Y yo tengo muchas cosas todavía, pero digo, no, tengo que volver todavía a más cosas todavía porque yo quiero volver a esa intensidad del primer amor. ¿Y cómo es? Las primeras acciones. Él sabe lo que haces por él. Sabe, lo está registrado, todas tus obras, todas tus acciones, tu sacrificio. Y tú puedes hacer una gran lista de todo lo que haces por Dios. Pero vuelve a tus primeras acciones para que vuelvas a tu primer amor. No es solamente lo que haces, sino cómo lo haces. Eso es típico en un matrimonio. Y nosotros estamos en una relación con Dios. No es lo que haces, es cómo lo haces. O sea, no es si cocinas o no, es cómo cocinas. ¿Cómo lo haces? No es como si le dices o no las cosas, es cómo le dices las cosas. Lo importante es cómo lo haces. ¿Y sabes qué nos pide Dios en este tiempo, después de toda esta pandemia y toda esta situación y que regresemos a la iglesia? Dios nos dice hoy, el Señor Jesús es, quiero que lo hagas como la primera vez. Quiero que lo hagas como la primera vez. Quiero que el servicio que tú haces en la iglesia lo hagas como la primera vez. Quiero que vengas a la iglesia como lo hacías la primera vez. Quiero que me alabes como lo hacías la primera vez. Para que tú vuelvas a sentir las emociones que son únicas de la primera vez. Y la puedas mantener hasta que Cristo venga. Ese es lo que el Señor te pide hoy. Vuelve a tu primer amor y lo vas a hacer volviendo a las primeras acciones con Él. Cierra tus ojos y quiero que oremos. Dios es maravilloso, la verdad. Yo te puedo decir, yo estoy enamorado de Cristo, enamorado de su palabra, enamorado de lo que es Él, de su grandeza. Dios es maravilloso y es fácil enamorarse de Jesús. Es fácil porque Él es amoroso, tierno, dulce, maravilloso. No hay palabras suficientes que describan su amor. Tú lees la Biblia y verás que la Biblia es una carta de amor hacia nosotros, de perdón, de aceptación hacia nosotros. Eso es lo que es la Biblia. Por eso cada vez que tú lees la Biblia, te sientes amado por Dios, te sientes aceptado por Dios, te sientes perdonado por Dios y sales a todo dar. Y no se diga en la presencia de Dios lo que encuentras, su amor, su ayuda, su apoyo. Y no estás solo. ¿Cómo no amar a un Dios así? Como decía el profeta, es que tu amor me venció. ¿Sabes? Lo que más vence es el amor de Dios. Por eso abre tu corazón para que lo experimentes otra vez. Experimenta su amor como la primera vez. Vuelve a las acciones primeras. Vuelve a orar como orabas al principio. Vuelve a la iglesia como llegaste la primera vez, con esa misma emoción. Oye las predicaciones como las oías la primera vez. Canta las alabanzas como las cantabas la primera vez. Haz tu servicio a Dios como lo hiciste la primera vez. ¿Te acuerdas cuando por primera vez te dijeron, hermanos, ¿quiere ayudar? Claro que sí.
Por supuesto, ¿cómo no hacerlo para un Dios tan grande como es Él? Y ahora uno te dice, oye, haz esto. Como la esposa cuando le dice al esposo, mi amor, pasas por mí. ¿Por qué? Estoy muy cansado. Oye, está mojado. Es que mi chamarra es muy costosa y no puedo ponerla. Está más fácil que tus pies se manchen y los laves, que yo lave mi chamarra. O sea, los valores cambian. Y muchas cosas lo haces por amor a Dios, pero el valor no es el mismo. Ya no valora las cosas de Dios como las valorabas antes. ¿Por qué? Porque has dejado tu primer amor. Lo dejaste. Lo perdiste. Y tal vez andas en el quinto, en el séptimo, en el décimo, en el 20º, no sé en cuál. Pero el Señor Jesús te pide hoy, vuelve a tu primer amor. Vuelve a ese primer amor que dejaste, no al segundo, ni siquiera al segundo, al primero. Vuelve y vas a volver haciendo lo que hacías al principio. Y verás las emociones y las cosas y la pasión y la entrega volverá en tu corazón para hacerlo como al principio. Recuerda. Muchos dicen que recordar es vivir. Y pues sí, por eso el Señor Jesús le dice a su iglesia, recuerda. ¿Recuerdas? Tal vez hace 20 años me recibiste, pero ¿te acuerdas hace 20 años cómo vivías? ¡Wow! Impresionante nuestra vida cristiana hace 20 años cuando entregamos nuestra vida a Jesús. ¿Y por qué no puede ser la misma? Porque dejamos. Y no es el físico. Es más, tal vez cuando conociste a tu marido estaba igual de gordito que ahorita. Y sin embargo lo amaste. Hazte un poco más de arrugas, no muchas. Porque el físico no es lo importante, es el corazón, es lo que sientes. Son las emociones y las dejaste. Las dejaste. Y entonces dejaste el primer amor. Y el amor que más impacta es el primero, no el segundo. El Señor Jesús te dice hoy, y le hizo al apóstol Juan escribirlo: iglesia, yo sé tus obras, yo sé lo mucho que trabajas, lo mucho que me amas, me esperas, haces muchas cosas por mí, pero tengo una cosa contra ti. Perdiste tu primer amor. Ya no lo haces igual. Vuelve a ese primer amor, volviendo a las primeras cosas. Señor, bendice a tu iglesia. Estamos a punto de regresar después de esta cuarentena. Que regresemos con ese primer amor. Que regresemos todos con esas primeras acciones que hacíamos al principio, para recordarlo y experimentar y vivir nuevamente el impacto de amar por primera vez, de amarte por primera vez. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacerlo, a cambiarlo, para que disfrutemos la vida cristiana como lo hicimos al principio. Y que ese primer amor otra vez vuelva. Y las emociones y las acciones y el sacrificio y todo lo que conlleva todas estas cosas del primer amor, las volvamos a vivir contigo.